Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Roberto Gutiérrez Durán es diseñador gráfico de buen diente. Ha compaginado a lo largo de su vida laboral el diseño y la edición de importantes periódicos como Reforma y la revista de Aeroméxico y Expansión. Es amigo de los más reconocidos chefs de México y 2 que 3 del mundo, con los cuales ha organizado muestras gastronómicas y congresos que lo mismo le han alimentado la creatividad que el estómago. Hace apenas unos cuantos años creó la editorial Átomo Cromo, desde la cual han visto la luz extraordinarios libros sobre la radio, Vasco de Quiroga y San Miguel de Allende. Moreliano por adopción matrimonial, el Robert, como lo conocen en los bajos fondos, es hogareño, maternal hasta la médula, solidario por convicción y amigo de esos que tocan a la puerta de tipos como yo para compartir lo mismo, un buen ron o un suculento chamorro en adobo importado de su natal Ciudad de México. Aquí conversaré con él alrededor de la fogata. Bienvenidos a la fogata, bienvenida tú, bienvenido tú aquí a esta segunda temporada 2023 y bueno, pues estamos listos. Aquí acabamos de colocar de nueva cuenta esta escenografía que, como dijo un invitado la temporada pasada, nos tardamos 500 años en montarla, aquí desde esta maravillosa terraza del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Mi nombre es Antonio Montero y yo muy gustoso ahora de tener un invitado, pues que además de que me parece que podremos sostener una charla interesantísima. Pero bueno, está conmigo, aquí a mi izquierda, Roberto Gutiérrez Durán. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches, Antonio. Pues encantado de acompañarlos aquí en la fogata, en la famosa fogata del Sistema Michoacano, con la vista de todo Morelia, que es preciosa. Pues como bien dices, tengo la fortuna de contar con tu amistad y espero que eso haga que no preguntes cosas inadecuadas. Bueno, pues ya veremos cómo transcurre esta charla y bueno, pues podríamos decir salud, porque además claro, creo que esta charla con un buen mezcal michoacano, salud. Va a transcurrir en temas que tienen que ver y no a la vez, ¿no? Pareciera un pretexto quizás con estos líquidos, con la comida, con el mundo editorial, con la palabra, con las letras. ¿Cómo te defines tú? ¿Quién eres? ¿Qué a partir de lo que haces? Yo siempre tengo una frase cuando abro algún programa de radio, ahora en este caso de televisión. ¿Qué jabón te patrocina? ¿Quién es Roberto Gutiérrez Durán? Pues me considero un editor de propiamente la palabra habla de libros, pero pues también hay editores de sonido, editores de video, de cine, que para mí es un estilo de vida, ¿no? Editar es un estilo de vida, no solamente a partir de las cuestiones editoriales meramente. De hecho, soy diseñador gráfico de formación y pues desde que me empecé a formar en la carrera y en mi experiencia ya laboral, profesional. ¿Estudiaste diseño? Estudié diseño gráfico en la Ciudad de México y después de ahí, pues bueno, entré a la parte editorial, pero el mundo del periódico. Curiosamente, eso fue hace muchos años. Va a calcular mi edad, pero hace 30 años justo que salí de la carrera, pasé primero por el tema del periódico, que además es muy curioso porque platicando con gente, con amigos, con profesionales del tema, cómo ha ido evolucionando el tema de los medios, no solamente a nivel print, a nivel editorial, sino también a nivel comunicación, ¿no? Lo que vivíamos hace 30 años, pues ahora es totalmente distinto, sobre todo por la cuestión tecnológica, ¿no? Pero ya en el tema de mi experiencia, pues bueno, mi primera formación fue haciendo periódico, Reforma, en una sección deportiva, y de ahí, pues la siguiente evolución en el 2002 fue entrar al Grupo Expansión a hacer revistas. Y curiosamente, al final de mi estadía en
que salí en 2017 de Grupo Expansión para venirme felizmente a radicar a Morelia, terminé haciendo libros y continúo haciendo libros. Y es como una pues evolución a la inversa o en crecimiento, no sé cómo llamarla, porque finalmente pues un periódico que de ser diario, de un ajetreo que ahora es lo que tienen las redes sociales, ¿no? Y de estar al día y las noticias y todo esta dinámica que se ha generado con los medios digitales, pues yo fui un poco al revés. Empecé con esa dinámica en periódico, después me fui a revista, que era mensual, y ahora hago libros, que pues un libro lleva hablando un poco del otro tema que me apasiona y que me define, que es la gastronomía, pues lleva un cocimiento más lento, ¿no? Un libro se concibe pues en varios meses de producción, incluyendo la misma imprenta, que actualmente se llegan a tardar hasta casi 2 meses en sacar un producto de ese nivel de calidad, un llamado coffee table book, ¿no? Pero retomando la pregunta, que me desvié un poco, amplié mucho la respuesta. Bien. Yo creo más en la posibilidad de lo que uno pueda ir definiendo de sí mismo, hacer aquí una lectura ilustrada de 10 minutos de un currículum que a veces ni siquiera tiene que ver con uno, ¿no? Sí, bueno, pues como una breve reseña de lo que fue la carrera formativa y ahora que lo estoy desempeñando como editor de libros. Pero por otro lado, paralelamente se empezó a desarrollar una carrera gastronómica, por decirlo de alguna manera. El otro día un amigo que acaba de abrir un restaurante aquí cerca en Ventura Puente me definía como gastrónomo y me aboqué a buscar qué significaba exactamente la palabra gastrónomo. Y pues sí habla de alguien que, además del gusto, porque ese se define como dragón, que yo creo que también lo tenemos no solo yo, lo dragón, pero un gastrónomo también pues investiga, escribe, y aporta algo más allá de solo comer. Y pues de alguna forma, pues yo por lo menos ya muchos artículos llevo escritos sobre gastronomía, muchos libros, e inclusive el motivo por el cual yo llegué a vivir a Michoacán es por un evento que me inventé yo en 2011, inspirado en una revista y en una lista inglesa, que es la que actual rige el mundo gastronómico, que se llama The World 50 Best Awards, que se origina en Londres, y la revista de hecho se llamaba Restaurant. A partir de esos años en que yo conocí esa revista y esos premios, se me ocurrió hacer en una cena con el director en esa época del Grupo Expansión y la directora editorial, Rosana Fuentes Verán, que fue la mujer que realmente me hizo editor. Yo era diseñador hasta el 2008, 2009, y en 2009 me convirtió en editor. Y con toda la experiencia ya de haber hecho artículos, de haber viajado por parte de las revistas, haciendo reportajes y a la vez conceptualizando un poco la fotografía de los mismos y después pues diseñándolos también de regreso a la redacción, ¿no? Entonces, con todo ese tema, en 2011 se me ocurre inventar estos premios llamados Gourmet Awards. Siempre me decían, ¿pero por qué los hiciste Gourmet Awards? Son mexicanos, eran de México. Pues sí, pero es que la revista donde se alojaba el título o el concurso, por decirlo de alguna manera, o los premios, era Travel and Leisure, una marca internacional de origen estadounidense, pero que estaba en varios países y que nosotros teníamos la licencia en Expansión de México. Entonces, esos premios que surgen en 2011, que cobran pues una relevancia que nos rebasó un poco, porque en esa época ya el chef Enrique Olvera era de los más conocidos en este país. Ahora ya, incluso fuera de él, fuera de México, es muy conocido. En un reportaje que le hizo el Canal 11, le iban haciendo cámara camino a los premios y dijo, es que voy a Gourmet Awards, que son como los Óscars de la gastronomía mexicana, ¿no? Entonces se hizo muy famosa esa frase de Enrique y de alguna manera los premios empezaron a cobrar fuerza de 2011, y lo más divertido o lo más satisfactorio de todo esto es que pues mucha gente quiso acercarse, porque pues teníamos la dolorosa labor de formar un grupo de jueces, de aficionados a la gastronomía, de distintos ámbitos, sobre todo periodístico, algunos cocineros que no estuvieran involucrados con
otros. Que se dedicaban a darle duro. Y viajábamos por el país a evaluar restaurantes. Esa era nuestra tarea. Pues qué difícil tarea en este primer bloque, pues avance apenas de todo lo que vamos a hablar sobre lo que Roberto ha hecho y deshecho en materia editorial, gastronómica y entre otras cositas. Volvemos a La Fogata. Estamos de vuelta aquí en La Fogata con Roberto Gutiérrez Durán, que nos platicaba antes de ir a la pausa, pues todo este recorrido sobre lo que has hecho y que de alguna manera te define quién eres. Hay una correlación entre cómo te imaginabas, no sé, de adolescente o lo que tú querías ser de niño adolescente y que por eso quizás estudiaste diseño y lo que pasó después, o hubo cambios ahí, no sé, que hubieras querido ser futbolista del aterrador América, pero después te diste cuenta que por ahí no iba, ¿no? Y ganar millones de dólares. Y ganar millones de dólares. A lo Pues mejor era sí, lo que la América necesitaba y se lo perdieron, ¿no? Que allá el que truncó un poco esa carrera fue mi papá, porque en esa época a mí me metió, mi papá era muy deportista y me metió a jugar béisbol cuando tenía 7 años. Y después yo le decía, ves que a mí me gusta el fútbol, ¿no? Pues me gustaba desde entonces ya tenía la influencia de tíos y de gente y de campeonatos. En esa época que tenía el América muchos. Y entonces pues sí, le iba al América y me gustaba el fútbol. Pero no jugué mucho, ya jugué más grande, porque mi papá siempre decía que el fútbol era para albañiles, ¿no? Digo, sin denostar a los albañiles, simplemente claro, porque a los del Cruz Azul así se les denomina, con sabia razón. Pero sí jugaba bien. O sea, el tema es que siempre fui muy buen jugador de varios deportes y tal vez sí hubiera llegado a lo mejor lejos si es que las lesiones me lo hubieran permitido, porque pues ya llevo 2 operaciones de rodilla, me esguincé el tobillo cualquier cantidad de veces. Entonces, por ese lado, pues no era, ¿no? Por lo que hago hoy, creo que es muy claro el tema, ¿no? O sea, por el lado deportivo, mi papá truncó un poco eso de fútbol, pero me alimentó otros deportes. Pero por el lado de la afición a ciertos gustos por como, pues yo le llamo coleccionar, porque también soy un coleccionista de varias cosas, pero también de experiencias, ¿no? Las experiencias que he ido acumulando a través de los años, creo que me han nutrido lo que hoy soy. Y eso fue mucho por mi mamá. Mi mamá, desde muy pequeño, me ponía a ver cine en esa época era la matiné del 11, cine un poco más culto, más de autor, por decirlo de alguna forma. Alternativo, digamos. Sí, y eso me fue formando por un gusto. Incluso ahora platicaba ahorita con Jaime del cine de terror, porque en esa época había mucho cine en este matiné del 11 de los monstruos de Universal. Entonces desde ahí pues fue evolucionando hasta lo que es hoy y pues es mi género favorito. Incluso hasta el cine me ha formado tanto que cuando salí de la carrera de diseño iba a estudiar cinematografía, pero estudiar dirección. Pero ya no pude porque inmediatamente en el periódico Reforma me contrataron. Mi papá me dijo, pues no te pienso pagar otra carrera, y él no me daba la vida para estudiar cine y al mismo tiempo trabajar en el periódico por los horarios. Y bueno, mi afición por el cine se fue más por tomar cursos, por pues acumular, por decirlo de alguna manera, o llenarme de, tú lo sabes y has visto en casa la cantidad de películas que tengo, veo, leo, repaso, me encanta oír críticas de cine y estar al día un poco en ese tema, ¿no? Y mi mamá sin duda me lo inculcó, además de que también como yo pues tenía sus pilas de revistas que compraba ella y que yo veía, libros, cantidad de libros. O sea, creo que en ese tema pues mi mamá fue fundamental para irme inculcando ese gusto por esta cultura, pues que al final de cuentas, cultura pop o no, pues es cultura, ¿no? O sea,
que después curiosamente me sirvió o me ha servido muchísimo para desempeñar mi trabajo, por ejemplo, como editor de las revistas de Aeroméxico, que estuve de 2013 a 2017, pues llegué a hacer revistas por el boom que había de esas revistas de a bordo, revistas de 300 páginas, que sí eran porque pues, tenían mucha publicidad cara, porque llegaban a mucha gente, pues eran pasalong de 14 por avión y los vuelos eran muchísimos de Aeroméxico. Y fue interesante porque esa experiencia de las revistas Aire y Accent de Aeroméxico, pues fue desde cambiarla con el concepto del nombre, porque antes se llamaban Scala y Clase Premier, que pues no eran nombres para mi gusto afortunados, porque pues nadie quiere hacer escala en un vuelo. Pero Aire y Accent se empezaron a volver un producto que a la gente gustaba y que al anunciante muchísimo, porque fue un boom, te digo, de hacer revistas tan gruesas que evidentemente obligaban a tener un contenido editorial muy, muy diverso, muy amplio y complicado, que si no te harías todo, no es que tuvieras todo ese conocimiento, pero por lo menos la idea en la cabeza de ver cómo hacer que el pasajero se interesara. Yo le decía a mi equipo muchas veces, aunque suene contradictorio, es que hay que perturbar al pasajero, no es perturbar de que se sienta que se va a caer el avión, pero sí de que levante la revista y diga, ay, quiero ver esto, porque todos la agarraban y la dejaban. Claro. Entonces, en el momento que la gente decía, porque teníamos muchas cartas, muchos comentarios al respecto, pues de repente de leer artículos de ranks de cine, ranks de tele, ranks de personajes. Había unos issues en los meses de finales de mes, en diciembre, por ejemplo, que eran siempre de un color, ¿no? El color issue. Entonces, si decíamos que era red issue, color rojo, todo el nombre, todo el título, entonces de repente decías todos los iconos pop rojos, ¿no? Y personajes, estaba marcas, Ferrari, los Diablos Rojos de Toluca. Entonces poníamos fotos y textos de todo esto, pues textos de lo que me digas y mandes. Había obviamente un número en julio que era Gourmet Issue, especializado en artículos gastronómicos y siempre también con un vínculo a los destinos, no solo de Aeroméxico, porque Aeroméxico tenía la suficiente inteligencia para no solicitar no solamente sus destinos, que eran muchos, sino también ampliar el mundo, ¿no? El mundo en el tema gastronómico. Pues ya ha vuelto incluso hasta una materia en algunas carreras de algunas universidades, la palabra creatividad. Quienes tenemos la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de mirar tu trabajo, de apreciar tu trabajo, de colaborar incluso contigo, observamos pues no solo un estilo, sino también una complejidad creativa, como tú lo has mencionado, ¿no? Esta parte de haber estado en el periódico Reforma, de haber pasado Expansión, de hacer la revista de Aeroméxico y siempre en la búsqueda de romper con lo establecido, por una parte, que yo no sé si tenga que ver con ciertas reminiscencias setenteras, porque bueno, por la edad, obvio que los 80s nos ponen en el horizonte la cultura pop, ¿no? En ese sentido, ¿cómo te sientes tú heredero de todo eso que me parece que es lo que vas rescatando para tu trabajo? Y si no rescatando, siendo quizás un bastón de mucho apoyo para todo lo que configuras dentro de tu trabajo editorial por lo pronto, ¿no? Fíjate que es muy interesante lo que me comentas. Me llena de satisfacción que pienses eso de mí. Nunca me lo habías dicho, amigo. Estaba esperando que se diera un programa como este. Pero creo que sin duda, pues estas décadas tan trascendentes en el mundo, en muchos temas, pues, deportivos, políticos, pero sobre todo en el tema pues, musical, cinematográfico, que curiosamente todas esas grandes películas o canciones, todo, pues, van a empezar a cumplir 50 años, ¿no? Que son los que han... yo ya cumplí, tú, aunque no parezca, estás muy cerca. Y creo que definitivamente eso ha nutrido pues las ganas de hacer cosas distintas, más allá de si lo he logrado o no, pues la búsqueda es lo que es lo que finalmente acaba siendo lo virtuoso. Buscar es hacer algo distinto y definitivamente lo que
lo que más nutre, pues sí es el conocimiento, ¿no? El conocimiento de todo tipo. Yo no soy tan buen lector, en cuanto a textos, pero soy un consumidor ávido de visual, sí, y de video y de pues siempre estoy oyendo cosas, noticias, pues alguna entrevista o alguna reseña de una película, pues que me nutre de muchas formas, ¿no? Para tener juicios, pero a la vez también para saber más de otros temas que tendría que leer a lo mejor mucho para conocerlos. Y eso me ayuda mucho a formarme un criterio que trato de que sea el mejor para los productos que empiezo yo a realizar. Llámese un libro, llámese un menú de un restaurante, llámese un videíto para un cliente. Distintas formas de expresarlo. Definitivamente mi trabajo se ha enfocado mucho en estos libros que tú sabes, hemos trabajado juntos en proyectos, pues son complejos porque, como decíamos, a veces en el trabajo pues los sobas y eso es lo que te da un libro. En otros temas pues tienes que sacar como salga. Y cuando haces varios libros, creo que lo importante también es aprender a no autorrepetirse. Un diseñador se puede autorrepetir, digo, quizás quienes pensamos que escribimos, llega un momento donde decimos, creo que me estoy repitiendo. ¿En el diseño también ocurre? Es que es muy curioso. Obviamente todos tienen un estilo. Tú tienes un estilo para conducir, para preguntar. El canal tiene un estilo también que se va formando de acuerdo a las cabezas, ¿no? Que están ahí. Alguna vez un teórico del diseño decía que era una farsa decir que un diseñador tiene un estilo, porque él hablaba más de una ingeniería gráfica que de un artista gráfico, ¿no? Pero siempre ha estado el diseño gráfico, la comunicación gráfica o como se le denomine en ámbitos profesionales, pues muy vinculado con el arte, porque al final tienes que tener una habilidad a lo mejor para dibujar, para expresar y todo, que está más abocado al arte, pero por otro lado también tienes que tener un orden en la cabeza tan matemático de ir a una imprenta y saber que si desalineas un valor en la misma imprenta, incluso yo cuando reviso las pruebas de color, pues en la imprenta tienen una máquina que ajusta la tinta por milésimas así de que le mueven y entonces sale más amarillo, más magenta. Entonces hay las dos partes en esta carrera. Entonces por un lado uno se van más hacia otro lado. Muy técnico, algo muy técnico. Tiene que ser porque un diseñador reproduce. Simplemente un libro, pues que lo reproduce 3,000 veces. Si cometes un error técnico, por decirlo de alguna manera, pues sale 3,000 veces. Y no puede ser tan anárquico. Quiero este tipo de letra, ¿no? Pues no, digo, siempre hay convenciones de espacios, convenciones de tipografía. Siempre va a haber también muchos gustos, porque pues hay productos, te digo, que se enfocan más a una forma de trabajo. Este teórico del diseño, lo recuerdo bien, Norberto Chávez, tenía un despacho con Yves Zimmerman en Barcelona y hablaban de eso, que ellos eran más ingenieros gráficos, pero veía su trabajo y a veces se encontraba un estilo que ellos mismos no querían mostrar porque era hablar de otra cosa, pero simplemente ellos le llamaban, en lugar de estilo, método de trabajo. O sea, existía un método que los llevaba a veces a parecerse con otros, ¿no? Pero a veces el cliente buscaba eso. Cuando fue el boom yo soy muy fan de un diseñador, no es catalán, creo que es de Valencia, Javier Mariscal, el que inventó al personaje de Kobe de las Olimpiadas del 92 de Barcelona. Pues tenía un estilo casi artístico de dibujo, hacía unos cómics que se llamaban Garriris, y ese estilo creó una escuela y que los mismos clientes buscaban ese estilo de diseño, ¿no? O esa forma de trabajo de diseño de su después ya despacho, porque empezó él siendo solo y después pues ya tiene un despacho enorme en España. Entonces creo que ese es el punto medular, o sea, que llegar a ver tanta información, cultura visual, que te vaya dando una idea de cómo aplicarla a ciertos clientes. Si ya eso te lleva a que se parezca un trabajo a otro, por ejemplo, en el caso muy particular de mi trabajo, pues bueno, el estilo, por decirlo de alguna manera, de mi editorial que se llama Atomo Cromo, es que
los libros no son solo fotografía y texto, sino que llevan infografías, llevan muchos quotes de gente, testimonios. Siempre me ha gustado que la gente se exprese del libro que se va a hablar, ¿no? Que siempre son personajes o son destinos. Entonces me gusta esa forma de trabajo. Últimamente también he incorporado estos, no es nada nuevo, siempre se ha llegado a usar, pero también ahora, curiosamente con la pandemia, se retomaron los códigos QR con los menús, y ahora en mis libros pues vienen estos códigos que te amplían la experiencia, ¿no? Te amplían la experiencia. En internet. Hacia páginas de internet o simplemente hacia un video que está alojado en YouTube o a un audio para tener como una especie de audio libro con una infografía, en el caso del libro de Vasco de Quiroga, o en el caso del libro de la radio que hice para la Asociación de Radio del Valle de México. Pues eran unos premios de 30 años recopilación de anuncios de radio que todos mundo los hemos escuchado, y que el libro no se podía quedar ahí simplemente en listar los premios, sino que tenía que tener un código que tú pudieras escuchar los anuncios. Y finalmente un libro de radio que no se escucha, pues era un poco contradictorio, ¿no? Pues te invito a decir salud, porque para seguir conversando, pues hay que hacerse de palabras y hacer una pausa también. Regresamos a La Fogata. Gustosos de continuar en La Fogata, aquí en la charla con Roberto Gutiérrez Durán, creador de libros, creador o editor. Porque Pues, creo que hay diferencia en las palabras a veces, ¿no? el arte de crear es hacer cosas distintas, siento yo. Hay un un chef que yo admiro mucho, Ferran Adrià, el creador del Bulli en Roses, en España, en Cataluña, que dice que crear es no copiar, ¿no? Creo que todo el mundo estamos llenos de referencias y de inspiraciones, pero pues sí podemos ser creadores y a la vez editores. O finalmente, para mí, te digo, el estilo de vida de ser editor, pues lo aplicas a muchas cosas, ¿no? Incluso para comer, para trabajar, para crear a mi hija, pues como que todo el tiempo estás de alguna manera editando momentos en tu mente y pensándolos para trasladarlos a otro lado, porque a veces no te da el tiempo para hacerlo, pero la cabeza sí siempre está pensando en, pues, editando y creando y editando. Es un juego, es una forma de vivir, tal vez, ¿no? Claro, te lo preguntaba porque hace unos momentos que nos platicabas de tu paso por el periódico Reforma, casi como pues tu primera chamba, ¿no? Tu etapa formativa propiamente, que va a definir muy bien qué vas a hacer hasta ahora, lo que haces. Yo pienso que yo viví una realidad a la inversa, o en la oficina de Junto. Los que escribíamos las notas, los que escribíamos las crónicas, los reportajes, a veces no nos quejábamos de los diseñadores porque nos querían quitar texto para poner la fotografía grandota, para poner la ilustración gigantesca. Y si nosotros habíamos hecho 10,000 caracteres, bájale a 5,000, ¿no? O bájale a 2,000. Bueno, ya que digo, ¿no? Pues que va una foto gigantesca. Pero no es un asunto de reclamo, porque esos ya los hice en su momento y a quien nos tocaba hacérselos. No, más bien pensando en esto que nos has ido conversando de Reforma, de expansión, de todo, ahora de Átomo Cromo. Esto que decías quizás de la ingeniería del diseño, porque me parece que creo que un diseñador, o no sé, tú nos dirás a quienes ahorita están aquí pendientes de La Fogata, el diseñador está pensando, consciente que eso que está creando es para vender o no. O en algunas ocasiones sí, o en algunas... Porque también los diseñadores hablan mucho de los clientes, ¿no? Y los clientes me parece que son personas que te encargan una chamba que quieren que se venda, ¿no? Entonces, yo no sé si en ese sentido el horizonte también vaya en función
solo de que tiene que ser atractivo para que se venda o no? ¿Cómo lo miras? Pues es una pregunta que tiene muchísimas aristas, porque curiosamente en la misma época que tú hablas, que coincidía seguramente, tú estabas en otro lado, pero que tú estás en el lado de escribir y que la pelea con el diseñador era quítame, córtame palabras, y nosotros les decíamos pone acentos y ellos nos decían trazaplecas, y bueno, había hasta guerras, ¿no? Exacto. Fue muy curioso porque ese paradigma que estaba muy, muy inmerso en el mundo editorial, por llamarlo de alguna forma, porque en ese momento pues hacíamos periódico, se rompió muchos años después. En mi caso, si yo empecé en 2002 en Expansión, como diseñador, pues todavía había ese estire y afloje, ¿no? Pero ya en el 2009, que curiosamente no había ese caso en Expansión, de que un diseñador diera el brinco a ser el editor. Muchos de mis amigos, colegas diseñadores me decían que me pasé al Dark Side, pero pues yo no sé cuál era el Dark Side y cuál era. ¿Cuál es? Y además yo siempre he sido fan del Dark Side, porque para mí Darth Vader era lo máximo y no Luke Skywalker. Entonces creo que me pasé al lado correcto. Pero al final creo que lo interesante fue que cuando estás ya en esa posición de tener a tu responsabilidad pues un producto que se venda, tener también la responsabilidad de los diseñadores que en algún momento pues fueron tus compañeros, y no porque se haya crecido enormemente o que ya yo veía todo como un semidios siendo editor, pero sí tenía la visión, las dos visiones, ¿no? De estar la parte gráfica, que para mí era trascendental. Desde ahí ya las revistas de a bordo, por ejemplo, de entrada tenían la mitad de texto, ¿no? Porque la mitad era en inglés. Siempre me han perseguido, he hecho muchos libros bilingües y las revistas eran bilingües, y a veces si te descontrolas se convierte en un problema, ¿no? Por espacio. Entonces, de ahí ya había la mitad del texto, ¿no? Se tenía colaboradores muy importantes que de pronto me decían, oye, Roberto, pero pues ¿para qué me contratas si me vas a pedir 5,000 caracteres? Le digo, ay, es que pues tengo 10,000, pero pues ¿qué crees? Que la otra mitad es en inglés, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Y ahora, pues en los tiempos del Twitter y del TikTok, pues eso ya ni siquiera, los Twitters son de 250 caracteres. Entonces, creo que siempre hay que pensar en la otra contraparte, ¿no? A mí, cuando trabajé con la gente de comercial en Expansión, pues tuve la fortuna de llevarla muy bien con ellos, porque me veían como un editor que tenía esa conciencia de crear contenidos que se fueran más atractivos para la venta de los miles de marcas. Ya después, con la fiebre más del brand content, ya era una obligación. Ya incluso se convirtió en algo que tenía que ser prioritario, el hacer contenidos que se vendieran. Y en los tiempos de que yo estaba en Reforma, bueno, el edificio de comercial estaba en un lado, había un patio, y la redacción en otro, y no teníamos contacto con ellos, pero en lo absoluto, porque era así como la iglesia y el Estado, ¿no? O sea, la parte de editorial y la parte comercial. Y actualmente pues no se concibe ahora. Yo creo que ahora los tiempos ya están se pasaron de tueste, ¿no? O sea, ya ves todo un partido de fútbol, si es que lo puedes ver, porque ya todo está en streaming, y no puedes ver muchos partidos, que somos futboleros. Ya te interrumpen todo el tiempo anunciando que si la pomada para el golpe que se dio, anunciando está una jugada clave de gol y de repente sale un globo de un coche que sale del medio del campo. Ya se volvió muy invasivo, porque también el cliente se volvió muy agresivo, ¿no? A mí me tocó en la parte editorial hacer hasta portadas con un enfoque a un cliente para que tuviera pues un aporte importante. Afortunadamente, bueno, ahí el reto era llegar a una solución creativa lo suficientemente distanciada de algo vendido, y ese era precisamente el reto creativo, como tú le llamas, hacer algo que no se note que está comercializado. Sí, que solo de alguna manera tú como diseñador solo sirves para ponerlo bonito para venderlo, ¿no? O sea, vamos, en ese sentido creo que no es una forma de definir a un diseñador, porque además hay un trabajo, como tú lo has mencionado, y hay un historial
no solo creativo y de trabajo, sino también de una alimentación cultural, ¿no? En ese sentido yo quisiera preguntarte, por ejemplo, ¿quiénes son tus gurús del diseño? Ya quizás has mencionado algunos, pero ¿en quién te has inspirado? No sé si pensar en pintores o pensar en cineastas que de alguna manera han como definido, si dijéramos, si abrimos un libro editado por ti o una de las revistas, que a lo mejor dijeras, esto nadie lo sabe, pero esta línea forma parte del cine esta línea forma parte de tal o cual, o incluso hasta de la música, porque también la música te gusta. Entonces, ¿quiénes serían así como esos que siempre están como detrás tuyo, también creando contigo? Híjole, pues hay tantas referencias y depende mucho de los temas. Obviamente todos son inspiraciones, ¿no? Te mencioné a Javier Mariscal, te puedo mencionar a Milton Glaser, te puedo mencionar a estos dos teóricos del diseño que en una conferencia que dieron en la Náhuac me dejaron marcadísimo. O sea, siempre fui muy inquieto de buscar, más allá de las clases en la escuela, de nutrirme de estas experiencias, pero definitivamente el cine ha sido, o sea, te puedo decir ahorita marcado, ¿no? Tuve yo una columna 3 años gastronómica en el periódico Récord, que cada semana reseñaba un restaurante. La columna se llamó Delicatessen por la película de Delicatessen de Caro y Renaud, francesa, que habla de un tema gastronómico. Y curiosamente el seudónimo, que a lo mejor no era tan obligado, pero yo dije, pues voy a poner un seudónimo porque tenía una influencia en el periódico Reforma, la columna que yo más leía de Buena Mesa, el que escribía era Connie Delantal, porque era uno de los directores y no iba a poner su nombre, y entonces ponía Connie Delantal. Yo me puse Señor Espica, y era por una película de Peter Greenaway, El cocinero, el ladrón, su esposa y su amante, que el dueño del restaurante de esa película se llama Mr. Espica, ¿no? Entonces yo me autobauticé como Señor Espica, y lo más curioso es que era chistoso que cuando yo iba cada mes a la redacción de Récord a dejar mi columna o a meter una factura de un restaurante o algo, decían, ay, mira, ahí él es el señor Espica, él es el señor Espica. Entonces despertaba esa como curiosidad que a mí me gustaba y me encantó esa época. Tan es así que mi Instagram, que usaba más en algún tiempo, que he descuidado un poco, es SR Espica, ¿no? Y de esa fue el cine. Como esas te puedo decir, en expansión en las revistas hay una sección, siempre la última página de las revistas, curiosamente, a bordo, eran legales o cosas de la aerolínea, unos bloques de texto impresionante que nadie iba a leer, evidentemente. Entonces yo, revalorando esa página, ese last page que le llaman los norteamericanos, que incluso pues ya ves que Japón las lees al revés, ¿no? Le di un valor en todos mis productos, en todas las revistas que yo hacía. Por ejemplo, en Aire se llamó Cosmópolis porque en esa época estaba la película de Cronenberg, basada en un libro de Lilo, que se llamó Cosmópolis, y iba muy ad hoc con el tema de Last Page, que era un mapa ilustrado por Aldo Kosher, que muy diagramático de todas las ciudades. Primero que tocaba Aeroméxico y después ya se amplió el abanico y yo creo que se hicieron, pues no sé, a lo mejor más de 100 ilustraciones. De hecho, Aldo ganó varios premios con esa ilustración de estos mapas que eran muy padres, poniendo la personalidad y la gama cromática de la ciudad en turno del mundo con esa sección llamada Cosmópolis. Y así como esa infinidad de títulos de cabezas que tenían que ver con cine o con programas o con canciones o con deporte. Entonces siempre había esas como referencias que ahorita me vendrán otras a la mente para llamar algo, ¿no? Y que conecte más con la gente, ¿no? Cuando lo lean. Por ejemplo, en un libro que hice de Javier Plasencia, el chef de Tijuana, que fue un libro también muy divertido y que todo el mundo le gustó mucho, y sobre todo al chef. Hay una parte donde está llena de quotes de gente cercana a Javier y gente que lo admiraba, como Anthony Bourdain, que paz descanse, el gran chef y comunicador y periodista gastronómico. Y esa sección donde estaba el
el quote de su mamá, de su papá, de Anthony Bourdain, se llamaba Yo no me llamo Javier, por el chef Javier Plasencia, y pues evidentemente era una referencia a la canción de Los Toreros Muertos. Entonces, pues todo sirve, ¿no? Al final, esa colección de conocimiento pop o de referencias que tienes en la cabeza, pues de repente queda ahí, la aplicas y pues sí, se convierte, como hablábamos ahorita, en un estilo de editar, en un estilo de diseñar, en un estilo de manejar el empaque informativo de los productos que acabas haciendo, Porque ¿no? también hay una paleta de colores que quizás digas, esta es la que me distingue, ¿no? No sé si tengas ahí una relación amorosa con algún tipo de letra, no sé, ¿no? O todo tiene que formar necesariamente parte de lo que el libro está pidiendo, o si por ahí dices, ahí va mi sello, ahí va mi huella. A lo mejor no es el estilo como tú lo has mencionado, sino parte del trabajo cotidiano de lo que el libro exige. Sí, definitivamente cada cliente tienes que estudiarlo un poco y evaluar qué es lo que queda mejor. Pero al final tu amplio conocimiento, corto o mediano, el que sea, porque pues nadie sabe todo, es el que te va a llevar a ciertos caminos y soluciones creativas, ¿no? Pero también eso te ayuda a que los clientes puedan empatizar con ello, ¿no? Así, afortunadamente he tenido la bendición de que un libro de los que hago, luego vende el otro y luego vende el otro y lo enseñas, y a mí me gusta mucho platicar con los clientes, ya no vía Zoom ni nada, sino vivencial, porque los libros nunca van a dejar de existir por esa sensación del tacto, incluso hasta muchos los olemos, ¿no? El olfato, claro. La dimensión de la distancia, de la colorimetría también es distinta que si lo ves en la pantalla, que te deslumbra, ¿no? A veces deslumbra de más, ¿no? Incluso a los niños pequeños. Tenía yo discusiones con mi esposa de que mi hija no viera mucho tele porque iba a perder la capacidad de asombro, ¿no? Por los destellos luminosos que genera la pantalla, ¿no? Ya sea televisión o sea computadora. Y no dudo que en esto que nos refieres de platicarle precisamente a los posibles clientes, también en vivo y a todo color, más allá de que pueda ser a distancia o que les envíes, pues él va a un libro, es lo que hago, pues tiene que ver con la pasión que le imprimes a la hora que expones. Y eso no me queda duda. Hacemos una pausa, la última, y regresamos a el último bloque de La Fuente. Estamos aquí de nuevo en La Fogata con Roberto Gutiérrez Durán. Y dejé este tema para el último bloque porque nos va a dar hambre, ¿no? No sé si te ha pasado que cuando le pones ahí al streaming a estas series que de pronto hablan de tacos y de restaurantes y los empiezas a ver a las 12 de la noche, es inmediatamente como que, ¿cómo llegaste? ¿Cómo quedaste en medio? Porque así te veo yo. No solo del mundo gastronómico, sino además en medio de los chefs más importantes de México y algunos de los más importantes a nivel internacional. ¿Cómo quedaste ahí medianamente atrapado para que incluso te digan, mira, Roberto, prueba esto? No, pues es una de las fortunas más grandes que me ha dado la vida, ¿no? Creo que me puedo sentir afortunado y bendecido por muchas cosas, por las amistades, por estar ahora en esta ciudad que me encanta y que ya llevo viviendo más de 5 años, por tener una mujer maravillosa y exitosa, inteligente, por tener una hija que es muy curiosa, aparte de, tú la conoces bien, a semejanza de su padre en cuanto a físico, pero también se ha ido formando en gustos y algunas cosas que ya me sorprende que trae. Y una de ellas, pues definitivamente es el tema gastronómico, ¿no? Que por el cual conocí a mi mujer en 2016, porque llegué a hacer ese evento que te hablaba yo, Gourmet Awards en Michoacán. Fue un evento que son varios días los que se hacen y se hicieron eventos aquí en Morelia, en el centro, y también la entrega de premios principal fue en Tzintzuntzan, en este convento maravilloso que además tiene
de entrada, pues por donde pasaron todos los invitados que trajimos en ese año, por la cocina esta tradicional de Sinsulsan. Entonces, pues bueno, creo que es un gusto, como te decía yo, aprendido desde niño. Mi mamá, además de todos estos temas del cine, de las revistas, siempre fue curiosa en llevarnos a comer cosas diferentes, ¿no? En esa época no proliferaban ni los restaurantes japoneses, ni las pizzerías, ni la cocina de otros lugares, y mi mamá nos iba y nos llevaba a que conociéramos. Me acuerdo muy bien en esa época, ya ahora muy a la baja también, porque ha cambiado de manos mucho, esta marca llamada El Portón. En esa época se llamaba El Portón, ¿no? En esos años, porque era una gran puerta de madera, con una herrería muy colonial, lleno de artesanía, un poco lo que es ahora el restaurante que acabo de hacer el libro, precisamente de los 50 años del Bajío. Pero en esa época hacían muchos festivales de todo el país, ¿no? De cocina de Veracruz, de cocina de Guerrero, de cocina de muchos lados, que ahora, por ejemplo, ha retomado también el restaurante Azul Histórico de mi amigo el chef Ricardo Muñoz Zurita. Y estos festivales de niño a mí me llamaban la atención y mi mamá me llevaba a probar estas cocinas de otros lados. Entonces, también mi abuela, esta señora maravillosa que aún vive a sus 102 años, todavía la recuerdo cuando nació mi hija aquí en Morelia, 2017 y 2019, que vino al bautizo, en irnos a comer y a sus 98, 99 años decirme, mi hijito, pídeme mi vino rosado que me gusta, se iba a echar sus taquitos de carnitas. O sea, siempre hago la broma de que mi abuela dio el viejazo por ahí de los 99, ¿no? Porque ahorita que tiene 102, pues ya evidentemente ya no puede comer todo esto, pero de ella aprendí muchísimo de a comer bien, porque además, como buena abuela que creaba un poco hijos más machos, por decirlo de alguna manera, que ahorita está muy mal visto. Pues la cultura, ¿no? La educación. Sí, no me dejaba meterme a la cocina a cocinar propiamente, porque si no me dicen, a lo mejor hubiera sido chef, no sé. Soy muy feliz de este lado, comiendo y consumiendo lo que ellos me dan. Con el babero. Exacto, yo soy feliz con el babero. Y mi abuela cocinaba así estos moles, porque era mi platillo favorito, sigue siendo de 20 ingredientes que los tenía ahí en la cocina y yo veía cómo lo hacía y molía, quemaba la tortilla y la machucaba y luego el cacahuate y luego los chiles. O sea, era una cosa, la cocinera que era mi abuela, impresionante, ¿no? Sí. Entonces, de ahí pues viene toda esta historia y creo que se empieza a formalizar ya, por decirlo de una manera, en el año 2000, que andaba yo comiendo en Vallarta en un restaurante que se llama Café Artiste, de un chef francés. En esa época todavía la cocina francesa en México tenía mucha fuerza y ha perdido un poco por la cocina contemporánea, ¿no? Mexicana, que es la que está ahora en boga, no solo en México, sino en muchas partes del mundo. Y a partir de ahí, pues empecé a hacer estas columnas en Récord y después, por el mismo gusto en Expansión, digamos que fue los que me abrieron al mundo de viajar y de conocer a los chefs y de hacer artículos, entrevistas con chefs reconocidos y de probar. Le decía yo a un colaborador que tenía en ese momento en Expansión, que era como mi brazo derecho o mi estómago alternativo, que es Pedro Reyes, que ahora es un gran comentarista y escritor de gastronomía, hizo las crónicas de tacos famosísimas de Netflix. Y le decía yo a Pedro, pues es que tú y yo a veces en una semana nos probamos o nos comemos distintos platillos que la gente promedio no se come en un año, ¿no? O en 2 años. Toda la vida. Porque pues sí, había veces, digo, suena a lo mejor a veces, te digo, medio arrogante, petulante, pero ahora sí que fue lo que me tocó y soy muy feliz de haberlo vivido, de probar en un día 30 platillos distintos, porque es un menú de degustación de un restaurante o porque fuiste a 4 lugares por agenda. A veces te cansaba, ¿no? Pero ibas a 4 lugares y entre probar en un lugar y otro, pues te acabas comiendo 30 platillos diferentes en un solo día, ¿no? O probando. A veces sí te causaba, ya tuve un problema ahí de salud por el tema, pero bueno, creo que como tú dices, sí es una fortuna haber estado ahí y haber conocido todas estas manifestaciones desde la más callejera, porque yo admiro desde el comer en la calle hasta estar con el mejor chef, ¿no? La calle, el mercado. Sí, las cocineras, que es
la gordita, la fritanga, ¿no? Nos queda casi un minuto para despedirnos. ¿Cuál sería? Esa sería como mi pregunta. De todos los horizontes que has tenido la oportunidad de cruzar, ¿no? Y todos esos platillos que se te han puesto enfrente, ¿no? ¿Cuál sería así el que tú dijeras? No un platillo en específico. ¿Qué ingredientes quizás son aquellos que estos son los que me vuelven loco, por ejemplo? También es una pregunta complicadísima, pero creo que la cocina mexicana, y no lo digo yo, mira, he entrevistado a Juan María Arzac, una eminencia en el tema, y todos ponen a México, Joan Roca, René Redzepi, el que te diga Ferran Adrià, el mismo que hizo que el Bajío, lo mencionó en una entrevista para New York Times, que dijo que era el mejor restaurante de cocina tradicional del mundo. En ese momento, porque lo acababa de conocer o no sé, pero eso dijo. Y por eso se hizo tan famoso este lugar. Creo que lo mejor es un poco lo que hace en la película Ratatouille, esta ratita de este universo de combinar sabores y mezclarlos, que es lo que yo busco siempre, ¿no? Combinación de ácido, graso, de este balance de sabores, y de ahí podemos decir miles de ingredientes. La cocina mexicana tiene esta gran combinación, ¿no? Las salsas con la acidez del limón, con la grasa de unas carnitas o de un pastor. Esa combinación virtuosa es la que da realmente los sabores más exquisitos que existen, ¿no? Y cuando un chef logra eso, esa mezcla de ácido, graso y este jugueteo en el paladar de texturas, tanto, pues también incluso frías, cálidas, crujientes, es para mí lo más exitoso. Y ingredientes puedes decir miles, sobre todo ingredientes mexicanos, ¿no? Empezando por el mole, que no es un ingrediente, es una salsa, pero pues está llena de ingredientes mexicanos. Los insectos, que también existen tantos. Las chicatanas me sorprendieron desde el primer día que las probé en Oaxaca. Toda la larga lista que podríamos. Y bueno, aquí. podríamos hacer un programa de ingredientes. Exacto, pero tenemos a toda la producción mirándonos, porque y les va a dar hambre, programa, porque se van a ir con hambre. Porque te tienen envidia además. No es cierto. Bueno, gracias, Roberto. No, de verdad, Toño, un gusto haber podido conversar contigo. Por invitarme. De las muchas charlas que tenemos, creo que esta ha sido también maravillosa. Gracias a ti que pusiste los ojos y los oídos aquí hoy en La Fogata. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó